Así que, ¿de qué es el día 31? No espero que digan Halloween, que digan el día de la palabra de Dios. Amén. Y esta noche, también este año se conmemora la muerte de la hermana Elena G. de White. Ella muere en 1915, en junio 15, ¿verdad? Julio 15. En julio 15, una vida pletórica y fructífera, y como habíamos ya mencionado, la escritora del sexo femenino, o el escritor del sexo femenino que más libros ha vendido alrededor del mundo en la historia norteamericana. Así que su contribución no solamente es resaltada en el mundo adventista, sino que es reconocida como uno de los autores más prolíferos en el mundo entero. Amén. Esperamos que esta noche sea de bendición. Y como ustedes habrán notado, no hemos tenido muchas cosas, solamente queremos enfatizar la palabra. Y por eso es que todo el tiempo disponible que tenemos lo queremos aprovechar con el pastor Eric Mendieta. Muchas gracias, Eric. Gracias, doctor. La verdad que ha sido una bendición tener la oportunidad de compartir acá en la iglesia de Bellavista, haber recibido esta invitación y para discutir un tema que es muy querido. La verdad que el tema del Elena G. de White y la Biblia es algo que a mí me apasiona, así que me sentí sumamente a gusto durante esta semana al tratar de exponer cómo el mensaje de la Escritura, que consideramos que es inspirado por Dios, tiene la misma función y todas las cosas que pretendemos aprovechar de los escritos de Elena G. White. Vemos que hay una armonía completa con la Escritura y que debemos entender que la Escritura, que es la base primaria de la experiencia del cristiano, recibe, especialmente en la experiencia de los adventistas, este estímulo de esta luz adicional que no fue traída para sustituir la Biblia, sino para invitarnos a nosotros a volver a la Escritura. Así que hemos disfrutado mucho, hemos hablado de reconocer este legado, ¿verdad? La importancia que el mundo reconoce de disfrutar este legado, ¿verdad? Yo creo que lo tenemos y sabemos que está ahí, que hay muchas publicaciones, pero hay que aprender a disfrutarlo. Por tal razón hay que saber cómo entenderlo, ¿verdad? Cómo se relaciona con la Biblia. También hay que saber cómo se debiera interpretar adecuadamente el material inspirado de los escritos de Elena G. de White. Y hablábamos especialmente anoche que parte de la labor de los profetas y su presencia es porque hay un problema. Así que ellos van a venir también a hablarnos de que estamos en una realidad, pero que debemos movernos hacia un ideal, al ideal de Dios, y que a veces ese llamado de movernos para algunas personas es un poco incómoda, pero esa es la labor del profeta, decirte donde tú estás, Dios te llamó, Dios te trajo, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que tú crezcas, que tú avances, que no te conformes con una experiencia mínima, sino que crezcas a la estatura y conocimiento de Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de animados por su legado. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir a Dios que nos acompañe al estudiar su palabra. Oramos. Señor, qué bendición es encontrarnos ya en las horas de este día santo, de acuerdo a tu palabra, y poder disfrutar no solo del descanso físico, sino de la paz y la tranquilidad de poder con mayor libertad y con mayor frescura disfrutar de tu palabra, Señor, y de la adoración. Así que acompáñanos ahora que vamos a abrir tu palabra para estudiar de ella y también ver cómo los escritos de Elena G. de White se relacionan con la Escritura y nos animan a tener una visión del futuro con esperanza, Señor. Así que permite que esa sea la visión que puedan apreciar nuestros ojos y que nos ayude a mantenernos fieles para ti, para siempre. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo he titulado la reflexión que tenemos hoy, aunque vamos a hablar de animados por su legado, vamos a hablar especialmente de fijar tus ojos en Cristo. Cuando tratamos de entender, ya que hemos reconocido que el rol y la función del ministerio de Elena G. de White es la de un mensajero de Dios y particularmente un profeta, es la forma en que la iglesia adventista entiende la función y el ministerio de Cristo, es interesante que hay que destacar tres elementos fundamentales que reconocen los especialistas que estudian a los profetas en la Biblia. ¿Cuáles son las características fundamentales de los mensajes de todos los profetas? Y usted, basado en estos tres principios que voy a compartir con ustedes en este instante, usted puede analizar a casi todos los profetas y usted va a descubrir
que ellos llenan estas 3 categorías como parte de su mensaje. Un libro de texto reciente de enfoque conservador de la Escritura dice que el mensaje de los profetas puede ser dividido en 3 aspectos fundamentales. El primero es donde el profeta le señala a Israel, al pueblo de Dios, que de alguna forma ha roto el pacto, ha violado el pacto, ha sido infiel al pacto y que debiera arrepentirse. Decíamos anoche que ningún profeta aparece en el escenario porque las cosas están marchando bien. Algo está fallando en el sistema que Dios había impuesto para que la relación entre Dios y el pueblo marchara normalmente. Así que algo está fallando con el sacerdocio o algo está fallando con el rey, que también tiene una función de cuidado del pueblo, o algo está fallando incluso con el pueblo mismo que ha caído en idolatría. Alguien de estos componentes del pueblo está inadecuadamente relacionándose con Dios y el profeta va a aparecer para decirte que esa relación que establecía el pacto de alguna manera no está marchando bien y que debiera arrepentirse. Usted va a notar, todos los profetas que usted lee en el Antiguo Testamento, parte de su material introductorio va a ser hablar de que se está violando el pacto, de que la situación presente no es correcta y que ellos deben arrepentirse. Y por eso van a advertirlo. Y dice, el segundo componente que tienen los profetas, luego de decir que el pacto está siendo violado, que hay algo que no está marchando como Dios espera que marche, de acuerdo a los acuerdos de este pacto que hay entre Israel y Dios, el profeta hace una advertencia y le dice al pueblo que si no se arrepiente, porque Dios está dando una invitación a arrepentirse, que si el pueblo no se arrepiente, lo que viene es juicio. Y no solo viene juicio para Israel, los profetas interesantemente como parte de su contenido van a decir que Dios no solo va a juzgar a Israel, sino que Dios es el juez de todas las naciones. Así que Dios no solo juzga a Israel, Dios juzga a todas las naciones. Y por eso vemos que uno de los mensajes de los profetas es el mensaje de Jonás, que es enviado a una nación que no es Israel, porque Dios también es el juez de los ninivitas. Y Él envía también a ellos una advertencia de que deben abandonar sus caminos incorrectos y buscar más de Dios. Así que este es el segundo elemento. El primero es, algo está fallando en nuestra relación, arrepiéntete. Si no te arrepientes, viene el juicio. Pero interesantemente, ninguno de los profetas dejan al pueblo con una sensación simplemente de juicio. Ninguno de los libros de los profetas va a terminar dejando al pueblo simplemente con la noción de que lo que pueden esperar de Dios solamente es juicio y condenación. Todos los profetas van a terminar sus libros hablando de un futuro glorioso de restauración. Así que la obra de cualquier profeta va a ser, en primer lugar, va a aparecer para mostrar que algo no está funcionando, que tú debes prestar atención a lo que está pasando y que deberías arrepentirte, seguir el consejo de Dios. Si no te arrepientes, viene juicio. Pero si a pesar de no arrepentirte y aún viniera juicio, los planes que Dios tiene para el futuro no son planes de juicio y condenación. Dios lo que quiere traer al final es esperanza y restauración. Así que en la imagen de los profetas, el futuro desde la perspectiva de los profetas es algo que da esperanza y es algo glorioso. Ahora la pregunta es, y es interesante, ¿cómo vemos nosotros el futuro? ¿Y qué aspecto con qué aspecto nosotros nos hemos quedado del futuro? ¿Nos hemos quedado muchas veces solo hablando del juicio? ¿O hemos entendido que aunque los profetas señalan que hay un problema, señalan que si no te arrepientes hay juicio, pero muchas veces no hemos caído al punto de entender que para el creyente, para aquel que escucha la palabra de Dios y para aquel que cree el mensaje de los profetas, el futuro no es un futuro solamente del juicio, es un futuro de esperanza? Y vea, por lo menos
y yo creo que tal vez era la experiencia de muchos cristianos, pero por lo menos para los adventistas hay dos formas de ver el futuro. Y una forma de ver el futuro es poner atención a todas las cosas malas que esperamos que ocurran, ¿verdad? Y alguien ha dicho que es una perspectiva crisicéntrica, ¿verdad? Está centrada en toda la crisis que la Biblia y los escritos de Ellen White dicen que van a ocurrir como parte de la respuesta de Dios o de las consecuencias de las acciones pecaminosas del mundo y aún de los creyentes. Y ciertamente tú vas a encontrar en la Biblia aspectos que destacan la crisis. Y vas a encontrar en los escritos de Ellen White también aspectos que destacan la crisis en la Biblia. Pero si recordamos bien la función del profeta, la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a ver el futuro? Va a ser crisis céntrico. Y vean la diferencia entre estos cuadros. Aquí tenemos gente con unas imágenes aterrorizantes. Vemos la ira de Dios derramándose sobre las ciudades. Ahora yo quisiera mostrarle otras imágenes y en ellas hay elementos relacionados también con el futuro. Estas imágenes también tienen que ver con el futuro, pero hay una figura que domina estas imágenes del futuro. Así que una forma de ver el futuro es destacando la crisis y puede ser un futuro crisicéntrico, ¿verdad? Y otra forma de ver el futuro sería, hay que ver el futuro, aunque tenga problemas, desde una perspectiva cristocéntrica. Decía autores como George Knight en este libro, La castración del adventismo, interesantemente dice, a veces nuestra predicación se ha convertido tan zoológica que destacamos a las bestias de Apocalipsis y hablamos de muchas de ellas, pero se nos olvida mencionar el animal que más se menciona en Apocalipsis, que aunque el dragón se menciona varias veces, el animal que más se menciona en la Biblia es el cordero. Así que si tratáramos de ser fiel a lo que el libro mismo está diciendo, la figura o la imagen de animal más importante o que más se repite en el libro de Apocalipsis es el cordero. O sea, el mismo libro te está diciendo que es la revelación de Jesucristo y que el personaje fundamental de toda esta trama es el cordero. Vea, interesantemente también, perdonen que diga interesantemente, mi esposa me corrigió y me dijo, esa palabra no existe. Dice, la estás pasando del inglés, así que no, ya uno lo tiene pegado y como que sale sin querer. La escatología es lo que los teólogos dicen que es el estudio de los eventos finales. Así que las personas que estudian o que les gustan los eventos finales, dicen los teólogos, les gusta la escatología, porque escatos significa las cosas finales y logos el estudio de las cosas finales. Y cuando tú defines la escatología como el estudio de los eventos finales, de los acontecimientos, tu atención va a estar dirigida en las cosas que ocurren y en las crisis. Pero vea qué interesante que en la Escritura, dice el Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que Jesús es llamado, y dice en español, el primero y el último. Pero si revisáramos el griego, dice que Jesús es el protos y Él es el escatos. Así que, siendo aún puramente bíblico, el estudio de la escatología o el estudio del escatos debiera ser el estudio de los eventos finales a través de Cristo, porque Cristo es el escatos. Así que cuando pensemos en eventos finales o en estudiar eventos finales, nunca debiéramos olvidar que debieran ser vistos a través de la figura de Cristo. Y ahora quisiera mostrarle algo bien interesante. Acompáñeme al libro de Marcos, capítulo 13, y vamos a ver cómo Jesús y su experiencia personal van a ser el modelo de la experiencia de los discípulos que van a tener en el futuro. Marcos capítulo 13, 14 y 15. Ahora, note esto que es sumamente curioso.
capítulo 15 menciona los eventos del fin de la vida de Cristo. Capítulo 15, versículo 33. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Así que en los eventos finales de la vida de Jesús hubo tinieblas. Vamos ahora al capítulo 13, versículo 24. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Oscuridad en los eventos finales de la vida de Jesús, oscuridad en los eventos finales relacionados con los discípulos. Vamos de nuevo al capítulo 15, versículo 37. Cuando Jesús muere, dice el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó. Jesús muere y algo afecta el templo. Vamos de nuevo al capítulo 13. Y Jesús menciona en el capítulo 13 que el templo que la gente está viendo va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra. Disculpen que marqué el versículo y ahorita, pero creo que es un versículo sumamente conocido, incluso también en Mateo 24. En lo que lo encuentro, sigan viendo otro pasaje, versículo de nuevo, versículo 14, versículo 10. Jesús dice que cuando está pasando en sus eventos finales, Jesús es entregado por Judas a sus enemigos. Versículo 13, era 13:2, cuando hablaba del templo. 13:2, miren que no quedará piedra sobre piedra. Así que Jesús está en los eventos finales de su vida. El templo sufre algo en los eventos finales que los discípulos están viendo. El templo también va a sufrir algo. Jesús va a ser entregado por Judas. Y dice el versículo 9 de 13, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán. A Jesús lo entregaron, a los discípulos los entregan. Jesús es llevado ante el concilio, capítulo 15, versículo 1. Jesús es llevado, 14:55, Jesús es llevado ante el concilio, 14:55. Regrese ahora conmigo de nuevo al 13. Dice, pero se entregarán a los concilios. Jesús es entregado al concilio y dice también que es golpeado. No solo lo entregan, sino que es golpeado. Capítulo 14, versículo 65. Volvemos de nuevo al 13 y dice, os entregarán en las sinagogas y os azotarán. A Jesús le pegan, a los discípulos también le pegan. Van a ser llevados, dice, ante concilios. A Jesús lo llevan ante el Sanedrín. A los discípulos Jesús les dice, ustedes van a ser llevados ante concilios. A Jesús lo presentan ante Pilato, que es gobernador, y después lo llevan ante Herodes, que es rey. Capítulo 13, versículo 9, dice, y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y reyes os llevarán. ¿Qué estoy tratando de decir con estos paralelos? Tratando de volver a destacar que Jesús, para entender los eventos finales, Jesús es fundamental. No solo porque Él te muestra muchas de las experiencias que vamos a vivir, Él ya las vivió primero, sino que también nos muestra que como Él venció, en Él tú puedes vencer los eventos finales. Pero note qué interesante que todo lo que le pasa a Jesús en sus eventos finales de su vida son las mismas cosas que le van a ocurrir a sus discípulos. Son entregados, son golpeados, son llevados a los concilios, son llevados ante los gobernantes y son llevados ante los reyes. Las mismas cosas que dicen que ocurrieron con Jesús son las cosas que van a ocurrir con sus discípulos. Así que, ¿cómo es la escatología?
¿cómo son los eventos finales? Pues los eventos finales solo son una copia o un reflejo de lo que le pasó a Jesús. Así que la escatología necesita ser entendida a través de la persona y de la presencia de Cristo Jesús. Y no debiéramos nunca pensar en el fin del tiempo sin pensar de que Jesús, como se ven en todas estas imágenes, es quien está cuidándonos en los eventos finales. Y cuando vemos el futuro de esta manera, puede haber crisis, pero en esa crisis está Cristo acompañándonos y diciéndonos: esto que te está pasando a ti, yo lo pasé primero, y yo lo pasé y vencí, y yo te puedo hacer a ti un vencedor. Ahora, cuando pensamos en el ministerio de Ellen G. White, como les decía, nosotros pudiéramos enfatizar en los escritos de Ellen G. White todos los aspectos de crisis que ella menciona que este mundo va a experimentar. Y pudiéramos perder de vista que Ellen G. White también nos recuerda que Cristo y nuestra relación con Cristo es fundamental para nuestra sobrevivencia y para el éxito de nuestra experiencia en la crisis final. Y me encanta sobre todo lo que ella menciona en lo que fue su primera visión. Aquí lo tengo en inglés y la voy a poner ahora en español. Y ella menciona que en su primera visión se le presentó una visión del pueblo dice que trató en primer lugar rápidamente de ubicar a los adventistas. Y dice que trató de ubicarlos y no los pudo ver, y alguien le dijo: mira un poquito más arriba. De momento los logra ubicar, y al tratar de ver la escena de este pueblo que está en movimiento, dice que es un pueblo que está en movimiento en camino hacia la santa ciudad, note algo bien importante que ella destaca sobre lo que esta experiencia va a ser para este pueblo. Dice, delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Si yo tratara de hacer un resumen de la perspectiva de Ellen G. White, de su escatología, de la escatología que Ellen G. White tiene, yo pienso que este es el mejor resumen que yo pudiera ofrecer. Muchas cosas van a pasar, muchas cosas en este camino que cada vez es más estrecho y más angosto. Pero la clave de la sobrevivencia para llegar a la ciudad es saber que Cristo está al frente y no apartar la vista de Cristo. Si la mantenemos en Cristo, dice esta declaración, si no apartaban la vista o los ojos de él, iban seguros. Y vea, este canto que dice: fija tus ojos en Cristo, esta es la gran verdad escatológica. ¿Tú quieres sentirte seguro de la experiencia del tiempo del fin? Pon tus ojos en Jesús. Mientras Él te guíe, dice, ¿y estos cómo le han vencido? Dice el libro de Apocalipsis. ¿Le han vencido a través de la sangre? Es el Cordero. Y dice, y lo siguen por donde Él va. Él es el que está dirigiendo sus pasos. Y mientras ellos permiten ser dirigidos por Cristo, miren, no hay problema, vamos a llegar a la ciudad, pero hay que mantener nuestra vista puesta en Él. En la historia ella menciona incluso que existe el peligro, y existió el peligro de muchos que tenían la vista en Cristo, pero en medio de otras situaciones del mundo, ¿qué hicieron? Hicieron como Pedro, que estaba caminando en el agua haciendo algo increíble, pero de momento puso su atención en otras cosas. Y bueno, los predicadores siempre dicen que se puso a ver a los discípulos, ¿verdad? A los compañeros, para jactarse, pero la Escritura lo que dice es que se puso a ver a las olas, a ver los problemas y a la tormenta, en vez de mirar a Cristo. Y déjeme decirle, si vamos a vivir pensando solo en la crisis, va a ser bien difícil tener una experiencia saludable y balanceada cristiana. No la vamos a poder tener. Tenemos que tener nuestra vista fija en Jesús. Ahora,
Esta declaración no es nueva, Pablo lo dice, y vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Pablo menciona que la experiencia del cristiano es como una carrera en la cual tenemos que tener siempre presente cuál es la meta y hacia qué deberíamos estar observando. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice Pablo, el secreto de esta carrera es poner nuestros ojos en Jesús. Y dice, nosotros debemos hacerlo. Y dice, y Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué hizo para soportar la cruz? ¿En qué estaba pensando Jesús cuando estaba en la cruz? Y dice ahí Pablo, dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él. Así que aún en la cruz, que difícilmente es un lugar placentero, lo que sostenía a Jesús en la cruz era una visión de un futuro glorioso, donde íbamos a tener la oportunidad de nosotros estar con él. Y esa imagen de ese futuro especial era lo que le ayudaba a él a soportar la crisis que estaba viviendo en ese momento en la cruz. Pero no podía haberse sostenido en la cruz pensando en algo terrible y oscuro del futuro. O sea, lo que le ayudó a Cristo a sostenerse en el momento más crítico de su experiencia como ser humano fue pensar en el futuro de manera positiva. El futuro que Cristo estaba viendo era un futuro de esperanza. Y ese futuro era lo que le daba fuerza para estar en la cruz y soportar la cruz. Y nosotros, dice Pablo, deberíamos aprender de Cristo, puesto los ojos en él, que es el autor y consumador de la fe, y aprender de su experiencia en la cruz, que estando en un momento difícil, como el que nosotros entendemos que podemos experimentar en la crisis final, que van a ser momentos muy difíciles, pero en esos momentos no estamos pensando en la crisis, sino que estamos pensando en lo que va a pasar después de la crisis. Y esa experiencia es la que nos va a decir, aunque tarde, el Señor vendrá. Aunque esto sea una prueba fuerte, esto no es nada comparado con la gloria, dice Pablo, que vamos a experimentar. Esta prueba es momentánea. Y en toda, dice, ninguna tentación hay que no sea humana, porque en toda situación Dios tiene también una salida preparada para cualquier situación. Siempre la única forma en que podremos sobrevivir a la crisis no es pensando en la crisis, es pensando en lo que viene después de ella. Bueno, me recuerdo aquí cerquita en el hospital, ¿qué sostiene a una mujer durante el parto? ¿Se enfoca plenamente solo en lo que está sufriendo? ¿O piensa que aún ese sufrimiento es parte de un proceso que va a traer finalmente a esa criatura que está? Vea, y lo impactante es ver a alguien que está sufriendo tanto, porque tú ves el dolor que está experimentando, pero en el momento que le ponen ese bebé o le enseñan ese bebé, esto es un cambio de mood y es un cambio de atmósfera increíble. Antes tú no lo mencionas en medio de las contracciones si tú quieres tener más hijos, porque te puede matar. Pero luego de eso se ve el resultado de todo este sufrimiento y lo que hace pasar tantas incomodidades. ¿Qué sostiene a una madre que está esperando a un bebé? No es la imagen de la escena de la sala de
de parto, ¿verdad que no es eso? No es eso lo que está pensando la madre todo el tiempo. ¿En qué sostiene esas incomodidades del embarazo? Es la imagen de ese bebé que va a tener en sus brazos, el nombre que va a tener, el sonograma, los sonidos que hace, las patadas que hace. No piensa en todas esas incomodidades que están asociadas con el embarazo, ni se concentra en pensar cómo voy a estar en ese momento que estoy dando a luz. Aunque sabe que va a pasar por eso, ¿cuánta de su atención la dedica en pensar en eso? ¿Verdad que no lo hacemos? Pero ¿sabe? A veces en nuestra experiencia cristiana nosotros tenemos unas fijaciones enfermizas con las crisis. Somos de cierta forma masoquistas porque nos gusta hablar de la crisis, porque pareciera ser que es la única forma en que estimula un poco de movimiento entre nosotros. Pareciera ser que el miedo es un mejor motivador para los adventistas que el amor a Cristo. Ellen White dice que tuvo la ocasión de encontrarse con una persona que le estaba hablando acerca de los eventos finales. Esto está en Eventos de los Últimos Días, creo que es la página 42. Y este hombre le preguntó a Ellen White, le dice: ¿usted cree que el Señor venga de aquí a 20 o 30 años? Y entonces ella le pregunta: mire, ¿y qué diferencia haría si Jesús viene en 20 o 30 años? Bueno, él dice, bien honesto, si yo pienso que Jesús viene de aquí a 30 años, pues yo tomaría las cosas tranquilamente. No hay prisa. Ahora, ¿y qué si usted creyera que Jesús viene en menos tiempo? Bueno, si yo creyera que Jesús viene en menos tiempo y está más cerca, de aquí a 10 años, yo haría las cosas muy diferentes a como las estoy haciendo ahora. Y luego de ella escuchar eso, ella hace la siguiente declaración, dice: qué egoísta fue al decir que viviría una vida de forma diferente. Inmediatamente ella cita entonces a Enoc. Dice: el secreto de toda esta experiencia cristiana no es saber si está cerca o está lejos, dice ella. La diferencia va a ser si hacemos como Enoc, que caminó con Dios todos los días. Así que no es cuán cerca o cuán lejos está. El secreto de la vida cristiana es caminar con Jesús. Y aquellos que sienten el amor de Dios, dice el Camino a Cristo, aquellos que experimentan el amor constrictivo de Dios, no preguntan qué es lo menos que tienen que hacer, cuál es la norma más baja, ¿con cuánto gano esta clase? ¿Con cuánto paso? Dice, no es la actitud de un cristiano que ama a Jesús, aspira a la norma más elevada que puede dar porque ama a Jesús. El secreto no es el cuándo, el secreto es el cómo, y el cómo es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y quisiera terminar con dos formas. Estos son dos cuadros, vea qué interesante. Uno mandado a hacer por Jaime White, y el siguiente que le voy a mostrar fue mandado a hacer después de la muerte de Jaime White, fue mandado a hacer por el Ellen G. White. Y representan dos formas de ver la salvación. El primer cuadro se llama El camino de la vida. Y es un cuadro bien hermoso porque te presenta muchos aspectos de la historia del plan de salvación. Vemos al ángel expulsando a Adán y Eva del jardín. Vemos a Caín con Abel, donde lo asesinó. Vemos una réplica del santuario donde están los sacrificios, el santuario ilustrando. Más en el centro se encuentra este árbol que tiene los 10 mandamientos. Al lado, un poquito más chiquito, tal vez no llamando tanta la atención, se encuentra la cruz. Vemos el bautismo, vemos la cena del Señor, la Santa Cena, y al final se ve esta figura de la Santa Ciudad. Y la visión de este cuadro te dice: este es el camino de la vida. Tienes que pasar por todos estos elementos si quieres llegar finalmente
al cielo. Pero noten ahora este otro cuadro mandado a hacer por ella, que sería un update, una actualización de esta imagen. Y note cómo se llama. El otro se llamaba El Camino de la Vida. Este otro cuadro se llama Cristo, el Camino de la Vida. Ahora, si usted nota y pone atención, tenemos, en cierto sentido, tenemos los mismos elementos. Tenemos a Adán y Eva en aquella esquinita saliendo del jardín. Tenemos a Caín y Abel. Tenemos la otra escena del santuario. Allá atrás se ve un monte y posiblemente es el Sinaí, aquel que tiene los rayos y los truenos de este lado. Ya no aparece tanto en el centro. Bueno, en el centro no se ve este árbol que estaba ahí, que llamaba más la atención. En el centro ahora está la cruz. Se ve la escena del bautismo, se ve la escena de la Santa Cena. Y al final se ve la Santa Ciudad. ¿Qué tú piensas de estos dos cuadros? ¿Qué están tratando de decirte sobre lo que es más importante? Aun si no tuviera un título, la figura de la cruz en esta imagen es dominante. Y ella, para no dejar lugar a dudas, no solo hizo que la imagen dijera eso, sino que se aseguró de que el nombre estuviera también claro. Y no se le llamó nuevamente el camino de la vida, sino que se le llamó Cristo, el camino de la vida. El futuro que Elena White presenta en sus escritos es un futuro glorioso. Como todo buen profeta, ella va a terminar invitándonos a ver el futuro de esta manera. Pero la forma de llegar a ese futuro glorioso que Dios tiene preparado para nosotros, dice la Biblia y dicen los escritos de Elena White, se puede lograr si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y mientras mantengamos nuestros ojos fijos en Él, como nuestra guía, como nuestro ejemplo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, mientras los mantengamos fijos en Él, vamos a estar seguros y vamos a poder llegar a la Santa Ciudad. Así que mi invitación en esta noche es que a través de los escritos de Elena G. White, que lo llamamos el espíritu de profecía, pero ¿sabes qué otro nombre recibe el espíritu de profecía en el libro de Apocalipsis? El testimonio de Jesús. Que a través del testimonio de Jesús podamos poner nuestra vista en Él y permitirle a Él guiarnos a la patria celestial. Que Dios nos bendiga. Queremos pedirle al doctor Eric Mendieta ponerse de pie, por favor. Nosotros les agradecemos infinitamente. Ha sido un esfuerzo maravilloso durante toda esta semana y ha sido de gran bendición. Nosotros como iglesia queremos agradecerle que le haya sacado espacio de su agenda tan ocupada para estar con nosotros. Y la iglesia le agradece en gran manera por su esfuerzo. Hemos sido bendecidos grandemente. Hemos aprendido bastante y esperamos no solamente aprenderlo, sino también ponerlo por obra y práctica. Amén. Esperamos que Dios le siga bendiciendo, profesor, y que pueda seguirle capacitando para que siga compartiendo con nosotros esas buenas nuevas de salvación. Amén. 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 Gracias. Pues muchas gracias en nombre de una vez más del Departamento de Espíritu de Profecía y Libertad Religiosa. Estamos muy contentos de que hayas accedido. Tuvimos una tormenta mental, ¿verdad? Un brainstorming. ¿A quién traemos? ¿A quién traemos? Y de momento se nos prende la luz de que tenemos a la persona indicada aquí cerquita de nosotros. Así que muchas gracias por, yo creo que desde antes de que él llegara ya lo habíamos contactado para que
estos días él pudiera estar con nosotros. Y estén pendientes porque vamos a tener todas las grabaciones editadas. Ahora, no sé si ustedes saben que la iglesia ha enviado una serie de personas y les ha pagado un curso especial que se dio aquí de editaje especializado para que todos nuestros programas salgan completamente editados, listos para ser vistos en cualquier medio de comunicación moderno. Así que muy pronto vamos a estar, van a estar disponibles cualquier persona que nos pueda desear o que lo pueda desear y se puede comunicar con el Departamento de Comunicaciones de esta iglesia. Sí, y solo recordarles que al final, el objetivo final de esto es celebrar el legado que hemos tenido a través de los escritos y el ministerio de Elena G. de White. Y algo muy especial sería volver a leer estos libros, ¿verdad? Encontrar el placer de leerlos, de disfrutar lo que ellos nos dicen, de apreciar cómo nos invitan a la Biblia y de compartirlo con otros. Esta es una literatura hermosa y tenemos muchos materiales tan buenos que están accesibles y que pueden hacer una obra muy especial en favor de otras personas. Vamos a estar en pie, pueblo, para agradecerle al Señor por esta maravillosa semana que ha sido de gran bendición, ¿verdad? Y esperando que de lo que el Señor nos ha dado a través de esta semana, nosotros podamos compartir con otros. Estudiar el espíritu de profecía es nosotros asegurarnos de que lo que leemos en la Biblia lo entendemos perfectamente. Vamos a pedir al cielo que el Espíritu Santo siempre nos dirija en esa dirección. Oremos. Querido Señor, gracias te damos porque tú dijiste en tu palabra que la Escritura daba testimonio de ti, pero también anunciaste en tu palabra que en el futuro el don de profecía se iba a manifestar y que aquello que nosotros llamamos el espíritu de profecía es también el testimonio de Jesús. Y por tal razón, Señor, qué bendición es tener tanto la Biblia como el espíritu de profecía como testigos de la obra y del amor y de las bendiciones que obtenemos de tenerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Permite, Señor, que de ninguna manera apartemos nuestros ojos de Jesús, sino que Él sea nuestro norte, nuestra guía, nuestro ejemplo, y que al verlo constantemente, al reflexionar en sus acciones, en sus enseñanzas, en su carácter y por sobre todo en su sacrificio, ese amor manifestado en la cruz enternezca nuestros corazones y nos permita entregarnos plenamente a ti, Señor. La Escritura nos dice que los días que tenemos son tiempos difíciles, pero no permitas que a pesar de las cosas que sabemos difíciles que ocurrirán, que nuestra mente solo sea absorbida en pensar en la crisis y nos olvidemos de que tú estarás con nosotros en ella. Así pues, Señor, toma nuestra mano y llévanos a través de este camino estrecho hacia la patria celestial. Y permítenos llevar a otros en ese camino, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy buenas noches. Ya terminamos y ya la grabación se acaba, pero mañana es un día especial para nosotros, para la iglesia de Bellavista en particular. Es un día bien importante y esperamos que todos ustedes se den cita por la tarde al servicio especial en donde nuestro pastor Cristian de Jesús será ungido como pastor ordenado. Así que mañana por la tarde esta iglesia tendrá el privilegio de aquí mismo ver la ceremonia de ordenación de nuestro querido pastor Cristian de Jesús. Mañana a las 4 va a ser el servicio para ordenar al pastor. No es que sea desordenado, sencillamente que se va a ordenar de manera eclesiástica. Así que buenas noches.